Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a resolver un problema de sólidos de revolución. Y para eso nos dan el siguiente problema. Hallar el volumen del sólido de revolución generado por la región acotada por la gráfica de la ecuación alrededor del eje X. Entonces tenemos dos funciones para esto. La primera función es y es igual a menos x cuadrado menos 2x más 6. Y la segunda función que tenemos es y es igual a x más 6. Entonces, sabemos por este término que está elevado al cuadrado que esta función es una parábola. Y como tiene un símbolo negativo, entonces sabemos que es una parábola inversa, o sea, viendo hacia abajo. Y la segunda es una recta, pero como tiene un más 6, entonces es una recta ascendente. Esto lo vamos a ver cuando lo grafiquemos, pero lo primero que debemos de hacer es saber en qué partes estas dos funciones se juntan. Tiene que haber un principio y un final. Para eso, el paso 1 es encontrar cuáles son los puntos de corte. Y para esto es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es igualar ambas ecuaciones. Entonces, tenemos la primera ecuación aquí en color verde y la segunda ecuación en color rojo para que la podamos visualizar más fácilmente. Entonces, tenemos menos x cuadrado menos 2x más 6 es igual a x más 6. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de igualar todo esto a 0 para poder obtener el primer valor. Entonces tenemos menos x cuadrado menos 2x más 6 es igual a x más 6. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de pasar todos estos términos que están con símbolo negativo hacia este lado que están con símbolo positivo para hacer de una manera más fácil la igualación. Entonces, ya haciendo esta operación nos quedan x más 6 más x cuadrado más 2x menos 6 es igual a 0. Aquí tenemos algo interesante, puesto que vemos que tenemos un más 6 de este lado y tenemos un menos 6 de este lado. Automáticamente estos términos se anulan. Y tenemos también un 2x de este lado y un x de este lado. Entonces tenemos x cuadrado más 3x es igual a 0. Tenemos entonces ya una expresión mucho más pequeña. ¿Cuál es el siguiente paso? Para poder resolver y simplificar esta ecuación, debemos de factorizar. Aquí podemos factorizar el término común que es la x. Entonces tenemos la x como término común. Aquí nos queda x y de este lado nos queda 3. Y con esto tenemos ya factorizada nuestra ecuación. Ya que tenemos factorizada nuestra ecuación como x y x más 3, el siguiente paso es encontrar cuáles son los puntos de corte. Sabemos que tenemos esto y que esta x que está solita equivale a 0. Entonces ya tenemos nuestro primer punto. X es igual a 0. Ahora debemos de encontrar el segundo punto. La manera más fácil de hacerlo es agarrando este valor y metiéndolo dentro de cualquiera de estas funciones. La función más fácil es esta. X más 6. Entonces tenemos 0 más 6 es igual a 6. Entonces el primer punto de corte es 0,6. Ahora vamos con el segundo punto. En el segundo punto, nosotros tenemos x más 3. Vamos a despejar esta x y la vamos a pasar al siguiente lado, o sea, x más 3 es igual a 0, entonces nos queda x es igual a menos 3. Y vamos a reemplazar este menos 3 dentro de la misma función. Y tenemos y es igual a menos 3, que equivale a x más 6, lo que nos da 3. Entonces tenemos el segundo punto de corte que es menos 3,3. Y con esto ya sabemos cuáles son los puntos de la gráfica donde ambas funciones se encuentran. El segundo paso que vamos a hacer es graficar. Y para ello nos vamos a valer de una de las herramientas que nos pueden ayudar. En este caso es GeoGebra. Dentro de GeoGebra nosotros vamos a meter los puntos de corte. Vamos a correr un poco la gráfica y el primer punto de corte que hemos encontrado es 0,6. Tenemos el primer punto de corte exactamente aquí. Y el segundo punto de corte que hemos encontrado es menos 3,3. Y tenemos el segundo punto de corte. ¿Qué es lo que nos falta? Sabemos que es una parábola inversa, entonces la parábola va a ir más o menos en este punto de acá. Y la otra función es una recta. Entonces la recta va a ir cruzando esta parte de acá. Aquí lo tenemos ya de una manera más clara. Entonces tenemos
nuestro primer punto de corte en menos 3,3 y el segundo punto de corte en 0,6. Tenemos la primera función, que es la parábola menos x cuadrado menos 2x más 6, que está en la parte de arriba, y tenemos la segunda función, que es y es igual a x más 6, que está en la parte de abajo. Y esto es muy importante para poder diferenciar cuál de las dos funciones se debe restar con la otra, acorde a la fórmula que vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos aquí también cuál es el diferencial. El diferencial que nosotros vamos a usar es el diferencial de x. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a mover esta barra a través de esta área por el eje x. Y nosotros ya tenemos cuáles son nuestros límites de integración. Menos 3 en esta parte de aquí, que es donde se junta el primer punto de corte, y en 0, que es la segunda parte de acá, que es donde se juntan por segunda vez las funciones. Y ahí es donde acotamos nosotros el área que queremos encontrar. Para esto vamos a utilizar esta aplicación que nos va a ayudar a visualizar de una mejor manera cómo es que se componen los sólidos de revolución. Vamos a utilizar esta función que se llama curva. Dentro de ella vamos a meter la primera función que conocemos, que es menos x al cuadrado menos 2x más 6. Luego tenemos que decirle cuáles son nuestros límites de integración, que son menos 3, 0. Y con esto nosotros tenemos nuestra primera función, únicamente dentro de los límites de integración, que es la parte que nos interesa. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente función. Tenemos que la curva está dada por x, que es x más 6, dentro de los mismos límites de integración, que son menos 3, 0. Y tenemos ya nuestra segunda función. Y esto nos acota el área que a nosotros nos interesa para poder rotar. Y por medio de esta área vamos a encontrar cuál es nuestro sólido. Sabemos que nuestro eje de giro es y igual a 0. Es decir, esta línea de acá. Vamos a poner entonces un deslizador para poder entender esta parte. Dentro del deslizador nosotros vamos a manejar valores de menos 10 y 10. Y únicamente vamos a dejar aquí el nombre. Y tenemos aquí nuestro deslizador. Obviamente ahorita no hace nada porque lo siguiente que tenemos que hacer es asignar a y el valor de c. Y con esto nosotros ya tenemos que nuestro deslizador cambia conforme nosotros lo movemos. Ahorita lo vamos a dejar en y igual a 0, que es nuestro giro original. Ahí está. Lo siguiente que debemos hacer es ver cómo se comportan las superficies de este sólido. Y vamos a ver superficies porque esto nos va a ayudar a visualizar de una mejor manera. Para esto vamos a cambiar nuestra vista a una vista en 3 dimensiones. Y tenemos aquí nuestra vista. Y como podemos darnos cuenta, ahí está la función. Vamos a meter entonces, por medio de este comando, la superficie de la primera curva, que es nuestra curva A, en un ángulo que va a 2pi, o sea, un giro completo, y esto va girando alrededor de nuestro eje Y, que es F. Y con esto tenemos ya nuestra primera parte. Con esto ya podemos visualizar cuál es la figura que se nos va formando. Vamos a hacer lo mismo con la segunda función para poder visualizarla ahí también. Utilizamos la superficie. En este caso es de nuestra curva B. Vamos a utilizar siempre un ángulo o un giro completo, que es 2pi. Y va a estar alrededor de nuestro eje de giro, que es F. Y vemos que en color morado ya tenemos cuál es la superficie de la otra función. Y esta es la figura que nosotros debemos de encontrar. Para poder visualizar cómo se comporta esto en el giro, vamos a agregar un nuevo deslizador. Dentro de este deslizador yo voy a manejar ángulos de 0 a 360 grados y lo vamos a dejar con la letra alfa. Listo, ya tenemos nuestro deslizador. Lo siguiente que tenemos que hacer es reemplazar el giro de 2pi por
un giro que esté dado en base a alfa. Y hacemos lo mismo con las dos funciones. Y listo. Ahora nosotros podemos ver cómo se comporta cuando nosotros giramos nuestra función alrededor de nuestro eje de giro. ¿Qué pasaría si nuestro eje de giro fuera mayor a 0? Esto lo podemos visualizar también. Y lo que pasaría es que nuestra figura se volvería un poco distinta. Vemos cómo es que se comporta. Y así logramos comprender de una mejor manera por qué le llamamos un sólido de revolución, porque este gira alrededor de un eje. En nuestro caso, nosotros estamos encontrando un sólido de revolución y lo debemos de encontrar por el método de los anillos. ¿Por qué se le llama así? Porque si visualizamos la figura, vemos que esta conforma un anillo. Una parte interior, que es una parte hueca, y una parte exterior que está determinada por ambas funciones. Una de las funciones es externa porque va en la parte de afuera de la figura y la otra es interna porque va en la parte de adentro. Vamos a encontrar entonces cómo es que se trabajan estos sólidos de revolución para poder encontrar el volumen de esta figura. Conozcamos entonces cuál es la fórmula de esta función. La fórmula de esta función o el volumen viene dado por pi por la integral de a b de el radio externo menos el radio interno. ¿Cómo entendemos esto? Vemos entonces que tenemos la misma gráfica que habíamos encontrado antes. Este es el área que nosotros habíamos encontrado, el área que nosotros hacemos girar alrededor del eje que tenemos aquí, dado por y igual a 0. Entonces, el primer radio que tenemos, que es este radio, es la distancia desde el eje de giro hasta la parte externa de la función que va por la parte de afuera. En este caso, que es menos x cuadrado menos 2x más 6. Y es esta gráfica que tenemos acá. Entonces, este radio es la distancia desde acá hasta acá. Pero vemos qué pasa si nos movemos a través del eje. Esta puede ir creciendo o puede hacerse más grande. Luego tenemos el segundo radio. El segundo radio viene determinado siempre por la distancia que hay desde nuestro eje de giro hasta la función que va por el lado de adentro. ¿Y cuál es la función? Es x más 6. Entonces es la distancia que hay desde acá hasta acá. Lo siguiente que debemos de hacer entonces es reemplazar los datos dentro de nuestra fórmula. Sabemos que tenemos las dos funciones y que debemos restar el eje de giro que nosotros tenemos, pero en este caso nuestro eje de giro es 0. Entonces, si nosotros restamos 0 dentro de nuestras funciones, quedan exactamente igual. Vamos a operar entonces en base a la fórmula que ya tenemos. Y esta fórmula nos dice que el volumen es igual a pi por la integral de a b de el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado. Y todo esto con su diferencial de x. Entonces únicamente vamos a reemplazar los radios, que como vimos, como el eje de rotación es 0, las funciones quedan exactamente igual. Entonces lo único que tenemos que hacer es ingresarlas dentro de estos valores. El volumen viene dado entonces por pi, por la integral de los límites de integración que sabemos que son de menos 3 a 0, por el primer radio, que es nuestra primera función. Y esta es 6 menos 2x menos x al cuadrado. Y todo esto elevado al cuadrado. Menos el segundo radio, que es x más 6 elevado al cuadrado. Y todo esto con su diferencial de x. Tenemos entonces aquí un trinomio cuadrado perfecto. Y tenemos también un binomio cuadrado perfecto. Y lo vamos a operar conforme a las fórmulas existentes. Esto es el primero al cuadrado, 6 al cuadrado, más el segundo al cuadrado, menos 2x al cuadrado, más el tercero al cuadrado, que sería menos x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que sería 6 por menos 2x, más 2 veces el primero por el tercero, por 6 por menos x al cuadrado, más 2 veces el segundo por el tercero.
menos 2x menos x al cuadrado. Y ya tenemos nuestra primera parte. Vamos a operar esto entonces. 6 por 6 da 36. Menos 2, como está al cuadrado, se vuelve positivo y esto da 4x cuadrado. Esto pasa lo mismo, aquí los exponentes se suman y tenemos más x a la 4. 2 por 6, 12 y por menos 2 da menos 24x. Luego tenemos 2 por 6, 12 por menos x al cuadrado nos da menos 12x cuadrado. Tenemos 2 por menos 2 da menos 4. Por menos 4x por menos x al cuadrado nos da más 4x a la 3. Entonces ya tenemos operada nuestra primera parte y vamos a operar rápidamente la segunda. La segunda es un binomio cuadrado perfecto y nos dice que es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto nos da x al cuadrado más 2 por 6, 12x más 36. Y aquí tenemos ya nuestras dos operaciones. Vamos a volver a armar nuestra fórmula. El volumen es igual a pi por la integral de menos 3 a 0 de lo primero que tenemos. Pero antes de meterlo vamos a simplificarlo un poco. Tenemos términos comunes, más 4x al cuadrado y tenemos menos 12x al cuadrado. Esto nos da un total de menos 8x al cuadrado. Ya tenemos eliminados estos dos. Tenemos aquí un más 4x a la 3, que está solito. Tenemos también un menos 24x, que no tiene ningún compañero. Tenemos un 36. Y tenemos un x a la 4. Menos lo que tenemos acá. X al cuadrado más 12x más 36. Este símbolo negativo está afectando a todo este grupo. Entonces tenemos que el volumen es igual a pi de menos 8x al cuadrado más 4x a la 3 menos 24x más 36 más x a la 4 menos x al cuadrado menos 12x menos 36. Y desde acá podemos ver que hay algunas cosas que podemos simplificar. Por ejemplo, tenemos este menos 36 y tenemos este 36 que se pueden simplificar. Luego tenemos en términos semejantes este menos 8x al cuadrado y tenemos un menos x al cuadrado. Esto nos da un total de menos 9x al cuadrado. Tenemos un x a la 3 también, lo cual podemos simplificar, no tiene, entonces este se copia exactamente igual. Y luego tenemos un 24x que lo podemos simplificar con este menos 12x, que da menos 36x. Tenemos también un x a la 4 que está completamente solo. Y con esto tenemos completamente simplificada nuestra expresión, que sería menos 9x al cuadrado más 4x a la 3 menos 36x más x a la cuarta. Y todo esto con su diferencial de x y multiplicado por pi. Lo siguiente es sacar entonces la integral de todo esto. Vamos a empezar entonces con cada uno de estos términos. Sabemos que la integral de x a la 4, vamos a empezar por el más grande, es x a la 5 partido 5. Luego tenemos que la integral de este x a la 3 es 4x a la 4 dividido 4. Tenemos este 9x cuadrado, que sería 9x a la 3 dividido 3. Y luego tenemos este que está solito, que es menos 36x al cuadrado dividido 2. Y todo esto evaluado entre menos 3 y 0. Vamos a simplificar un poco esta expresión y tenemos x a la 5 partido 5 más 4 dividido 4 a 1 es x a la 4 menos 9 dividido 3, eso nos da simplemente 3.
Entonces tenemos 3x a la 3 menos 36 dividido 2, que eso nos da 18, x al cuadrado. Y ya podemos empezar a solucionar por medio de este, porque si ingresamos el 0 va a multiplicar con todo, por lo tanto lo único que tenemos que operar es este de acá. Tenemos entonces que es 0 menos lo que nos dé acá, menos 3 a la quinta dividido 5 más menos 3 a la cuarta menos 3 por menos 3 a la 3 menos 18 por menos 3 al cuadrado. Vamos a operar esta parte entonces. Sabemos que todo esto está multiplicando por el pi que tenemos afuera. Haciendo esta operación rápidamente, nos damos cuenta de que nos da un valor de 243 pi partido 5. Y estas son unidades cúbicas. Y con esto finalizamos entonces este ejercicio.